Génesis 45 está dividido en dos partes. Génesis 45 del 1 al 15 y el resto de los versículos es la segunda parte. Hoy estaremos estudiando los primeros 15 versículos que comprenden la primera parte del capítulo. Es un hecho real, narrado aproximadamente entre 3.400 y 3.500 años atrás aproximadamente, escrito por Moisés, revelado divinamente por Dios. La historia de José, que es una historia conocida, creería, para la gran mayoría de nosotros, es una historia que en el libro de Génesis está desde Génesis 37 hasta Génesis 50. Y es una historia relevante en la revelación progresiva. Es una historia que contiene patrones, que contiene sombras, que contiene tipos que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Pero también es una historia que nos incluye a cada uno de nosotros en este lugar, porque habla a cada vida, habla a cada persona de manera particular, pero también a su iglesia. No importa si eres hombre o si eres mujer, no importa si eres joven o si eres viejo, no importa en la situación en la que tú estés en estos momentos de tu vida, es una historia para cada uno de nosotros. Y es mi deseo que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, dependiendo de las distintas circunstancias en las que nosotros nos podamos encontrar, en las distintas situaciones y en las distintas necesidades que podamos tener. Vamos a nuestro texto de estudio, Génesis 45, del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. En estos versículos, mis amados hermanos, vemos el momento dramático en el que José revela su verdadera identidad a sus hermanos. Y es que han pasado 22 largos años aproximadamente
en los que José ha experimentado ha vivido distintos episodios. Sus hermanos creen que José está muerto, pero acontece que José está vivo. Ellos suponían que José había sido enterrado en algún lugar, y es que los primeros 20 años de José fueron años difíciles, porque fue separado de su familia, fue llevado a una tierra extranjera separada de su familia. Y José no solamente fue llevado lejos de su hogar, sino también de su padre. Fue separado de su padre. El hogar de José era la tierra de la promesa, y su familia era la casa de Jacob. ¿Y quién era Jacob? Hijo de Isaac, hijo de Abraham. Fue alejado de aquel hombre que luchó con el ángel, el heredero de la promesa de Abraham. Y José ahora entonces se encuentra en Egipto, y Potifar lo ha comprado como esclavo para que sea un esclavo sirviente en su casa. Y la esposa de Potifar le hace ciertas insinuaciones, pero José se resiste ante estas insinuaciones, y ella lo acusa de violación falsamente, y José es condenado y posteriormente echado en la cárcel. Estuvo en la cárcel por muchos años, pero ahora que José tiene a sus hermanos al frente, ¿qué hará José? Después de 22 años aproximadamente, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Los va a condenar? ¿Va a mostrar un espíritu amargo y rencoroso contra ellos? ¿O guardará rencor y terminará vengándose de ellos? Pero al contrario, José demuestra una fe asombrosa en Dios. Y no solo esto, mis hermanos, sino que también este pasaje tiene algo que decirnos, algo que todo creyente debe saber, creer y entender, el cual es el punto de anclaje para nuestras almas. José tiene puesta su fe y su confianza en la soberanía de Dios. José tiene puesta su fe y su confianza en un Dios providente que lleva a cabo todas las obras de la creación, aunque el hombre muchas veces no entienda el obrar del Señor. Él sabe que Dios tiene el control de las circunstancias y también sabe que todos los eventos de su vida no son el azar, como muchos piensan al día de hoy. No están fuera del control de Dios, y Dios está obrando a través de medios secundarios para lograr un propósito mayor. Y es esta fe, mis hermanos, y esta confianza en la soberanía y la providencia de Dios lo que evita que José tenga un corazón amargo con sus hermanos. José sabe que Dios está obrando a través de todos esos eventos, circunstancias por los que él ha pasado y vivido. Pero él también sabe que Dios no es autor del pecado, que Dios no es autor del mal. Sin embargo, Dios obra a través de las acciones pecaminosas que voluntariamente los hombres llevan a cabo en la creación. Mis hermanos, esto que está aconteciendo con José, como lo decía al principio, es lo que también sucede en tu vida y en la mía, sea que tú lo reconozcas o no. Vamos a analizar el pasaje. Empecemos con el versículo 1. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Lo primero que quiero que noten es: este texto nos muestra un estallido de emoción en la vida de José. José ya no puede contener más sus emociones. Él ha llegado al clímax de sus emociones, y como un dique que sirve de barrera, el dique se rompe y José rompe en llanto y las lágrimas salen de sus ojos. Lágrimas que José había intentado ocultar antes. José antes lloraba, pero él se retiraba de sus hermanos y lloraba. Pero ahora José llora, ya no aguanta más. El capítulo 42 retrocede unos capítulos atrás. En el versículo 21-24 dice:
Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Los hermanos de José, mis hermanos, valga la redundancia, han reconocido su pecado, o sus conciencias han sido despertadas y se han dado cuenta de la maldad tan atroz que han llevado a cabo. Sin embargo, José en el capítulo 42 no ha revelado aún su identidad. Y qué curioso, porque antes del inicio de este capítulo hay un acontecimiento bastante llamativo, y es que Judá intercede por su hermano Benjamín. Acontece que los hermanos necesitan ir de regreso donde Jacob. Y si Jacob no llega a ver a su hermano Benjamín de regreso, Jacob morirá. Y Judá intercede por su hermano. Y es precisamente después de esta intercesión de Judá que José ya no se contiene más. Él ha tenido el autocontrol de sus emociones anteriormente, pero ya no lo puede hacer más. Y dice el versículo 2: entonces se dio a llorar a gritos. José se encuentra abrumado por lo que ha estado experimentando, pero también el hecho de tener a sus hermanos al frente. Y José clama y dice: haced salir de mi presencia a todos. Y todos pues salieron de la presencia de José, menos sus hermanos. Quiero que tengas en mente esto: está José y sus hermanos en una habitación solos. Todos han salido de la habitación. Todos los sirvientes de José ahora ya no se encuentran ahí con él. Y José, ahora que se encuentra a solas con ellos, el texto nos dice que se dio a llorar a gritos, pero el llanto fue tan fuerte, que los egipcios oyeron, y oyó también la casa de Faraón. Faraón vive en otra casa, los sirvientes también viven alrededor, pero pueden escuchar el clamor y el llanto de José. Y esta es una escena bastante fuerte. Pero la revelación de José, mis hermanos, cuando él se da a conocer, no solamente fue una sorpresa para los hermanos de José en esa habitación, sino que también fue una sorpresa para los egipcios. Dice Barceló: no sabemos a qué distancia estaba la casa de Faraón de la casa de José, pero la cuestión está en que los llantos pusieron a sus hermanos en una situación aún más precaria. Imagínate esto que dice Barceló: imagina por un momento que tú estuvieras en una situación similar. El presidente del gobierno te recibe en su palacio para tratar un delito del cual se te acusa. Hace salir a todo el personal, estás el presidente y tú. Acto seguido el presidente empieza a llorar desconsolado. ¿Qué pensarías en ese momento? Que todo el ejército está a punto de caer sobre ti para meterte en la cárcel de por vida. ¿Qué temor tan grande debió recorrer las venas de estos hombres? Y aquí encontramos, mis hermanos, una primera aplicación para nuestras vidas. Porque al igual que José, hay momentos en nuestras vidas en que las lágrimas necesitan salir de nosotros. Hay momentos en los que no es saludable reprimir tanto las emociones. Y hay momentos en los que es apropiado que lloremos. Eclesiastés 3:1-4 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el versículo 4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Ahora la habitación y el lugar es solamente de los hermanos y José. El momento de darse a conocer ha llegado. Yo soy José. Recuerden que en ocasiones pasadas, José, ¿qué utilizaba? Utilizaba un intérprete
para que hablara con sus hermanos. Pero ahora José habla en el mismo idioma de sus hermanos. Yo soy José. Ahora el velo es quitado. Aquel hombre que los hermanos conocían como Safnaf Panea es el hebreo José. Y José les habla en su propia lengua. Es fácil, dice David Burr, imaginar el efecto que esta enorme sorpresa produjo en los hermanos. El de una descarga eléctrica no habría podido ser mayor. En un instante cruzaría por la mente de ellos el recuerdo vivido de lo acontecido en un pasado ya lejano. De nuevo sentirían las punzadas de su conciencia, vergüenza y un gran miedo porque José fácilmente podría ahora tomar venganza justa de ellos. Pero así como José exclama, yo soy José, siglos después, cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y también cuando el Señor Jesucristo quiso animar a sus discípulos, en esos momentos en que los discípulos estaban afligidos, también les dijo, soy yo, no temáis. Y es que mis hermanos, muchos se maravillaban de la sabiduría de Jesús, de la autoridad con la que enseñaba, pero unos pocos lograron escuchar y comprender quién era en realidad aquel hombre. Tan solo aquellos a los que el Señor Jesucristo se quiso revelar pudieron conocer verdaderamente cuál era la identidad de Él. Y el Señor dijo en Juan 10, 14, 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En cierta ocasión el Señor Jesucristo estaba en una barca y los discípulos estaban asustados por las olas del mar. Y en medio de la tormenta despertaron al Señor que estaba junto con ellos. Y el texto de las Escrituras nos dice, Jesús levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:39 en adelante. Los discípulos de Jesús sintieron miedo de las olas, pero cuando tuvieron más temor fue cuando pudieron comprender quién era aquel que callaba y enmudecía las olas. Los hermanos de José tenían miedo de las circunstancias, pero tuvieron aún mayor temor cuando se dieron cuenta del poder de José. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Demos gracias a Dios, mis hermanos, porque a los creyentes se nos ha dado a conocer la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nota esto, una vez José se revela a sus hermanos, el texto nos muestra cuál es la mayor preocupación de José. La mayor preocupación de José es su padre. ¿Vive aún mi padre?, dice el texto. José quiere saber si su padre aún vive. José ya había preguntado esto en textos pasados, en Génesis 43, 27, 28. José se entera de que su padre vive, pero José no solamente quiere saber si su padre vive, sino también prospera. ¿Por qué? Porque el contexto en el que se encuentran es de escasez, hay hambre en todo el territorio. El texto sigue diciendo, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban estupefactos, estaban conmocionados, estaban atónitos de ver a José frente a ellos. Aquel que estaba muerto ahora estaba vivo y José está parado frente a ellos. Como decimos nosotros, estaban en shock.
estaban turbados como si hubieran visto un fantasma. Y entonces dijo José a sus hermanos, versículo 4, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Es probable, dicen muchos comentaristas, que cuando José exclama por primera vez, yo soy José, la reacción de los hermanos haya sido echar para atrás. Es probable, eso es lo que dicen muchos comentaristas. Y de allí que José les diga, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Acercaos a mí. Muchos siglos después, el Señor Jesucristo resucitado se le aparecería a sus discípulos en el primer día de la semana, pero ese día no estaba Tomás. Al próximo primer día de la semana, Tomás estaba con los discípulos y el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, acércate, no seas incrédulo, sino creyente. Y aunque, mis hermanos, habían ciertas restricciones en las cortes egipcias en acercarse, en este caso a José, que tenía cierta autoridad, José quería que ellos vieran sus facciones, que vieran que realmente era él. José quería estar cerca de sus hermanos. Y quiero que noten que ya es la segunda vez que José dice, yo soy José, pero José añade algo más. Él dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Esto también con el fin de eliminar cualquier duda que ellos pudieran tener. Ellos estaban conmocionados. Y yo te hago una pregunta hoy a ti. ¿Qué pasó en tu vida cuando te convertiste a Cristo? ¿Aún recuerdas ese momento como si hubiera sido ayer? La Biblia dice que había un velo sobre nosotros, que el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero cuando fue quitado ese velo, cuando las escamas de los ojos cayeron, pudimos comprender y ver la necesidad de Cristo. Lo que antes no veías, ahora lo puedes ver. José es quien inicia esa autorrevelación a sus hermanos y nuestro Señor Jesucristo así también lo hizo. Él se reveló a ti, tú no lo encontraste a Él, Él te encontró a ti, tú eras el que estaba perdido y Él era el que te buscó. Versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El texto entonces comienza a dar un giro. Ya el enfoque no está en José dándose a conocer a sus hermanos, sino que José pone la mira en lo que el todo creyente debe poner su mirada, en Dios. Mira el texto lo que dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José les está dando una lección de teología práctica a sus hermanos. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Los hermanos están afligidos, están aplastados en lo más profundo de su ser, cargando con la culpa del pecado, pero José en vez de juzgarles los consuela, no los regaña, no los condena. José está mostrando un espíritu perdonador. La clave de todo esto es Dios. Y mira que del versículo 5 al versículo 9 se menciona a Dios 4 veces. Acompáñame, en el versículo 5 dice, me envió Dios delante de vosotros. Salta al versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros. Versículo 8. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Versículo 9. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. José tiene una fe teocéntrica, centrada en Dios. Él ha entendido que todo lo que sucede en la vida debe ser visto a través de estos lentes teocéntricos y entiende la soberanía y la providencia de Dios.
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Me envió Dios delante de vosotros? Cuando estos hermanos tramaron y conspiraron para matarlo y venderlo, si fueron estos hermanos quienes le mintieron a su padre de la manera como José había desaparecido, le dijeron a su padre que una bestia del campo lo había destrozado, sacrificaron un cordero, lavaron en sangre aquella túnica de colores y se la entregaron a su padre. Pero José les dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo que está José diciendo, en otras palabras, mis hermanos, es: hay un propósito mucho más alto que Dios ha tenido a través de todo lo que he vivido. Dios me envió aquí, no ustedes. No es la suerte, no es el azar, no es el destino. Me envió Dios delante de vosotros. Es Dios por su decreto divino que así lo quiso. Ya esta cita de José en Egipto, una cita divina, estaba planeada antes de la fundación del mundo. Un pastor, contando una historia familiar que él vivió, él dice que recuerda una ocasión en la que llevó a vacunar a uno de sus hijos cuando era pequeño. Y al ver su hijo a la enfermera acercarse con una bata blanca y una jeringa en la mano, dice: mi hijo lloraba desconsolado y no podía comprender por qué le estaba sujetando los brazos. Suéltame, papá, suéltame, me repetía con mirada de asombro. Cuando la enfermera terminó su trabajo y solté a mi hijo, él llorando se dio media vuelta buscando mi abrazo. El mismo padre que permitía el dolor es a quien acudía buscando consuelo. Nos puede resultar sencillo ver la mano de Dios detrás de cada bendición, pero resulta más costoso ver su mano en cada aflicción. Dios permite ciertas penas en nuestra vida con un propósito eterno. Nosotros, como un niño pequeño frente a una enfermera blandiendo la aguja, vemos que las dificultades se nos avecinan, sin entender por qué nuestro Padre Celestial consiente en ello. A veces le pedimos que nos libre del dolor, pero Él sabe que es lo mejor y espera que crezcamos en nuestra confianza y que busquemos su abrazo. Y mis hermanos, esta es la historia de José. En pocas palabras, Dios está trabajando a través de medios secundarios. Dios estaba obrando a través de los planes malévolos de los hombres. Dios es quien está sobre todas las cosas, haciendo que todas las cosas avancen para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Y tal vez alguien se pregunte: ¿entonces Dios es autor de pecado? O si Dios obra para un bien mayor y obra a través del pecado, entonces ¿Dios es autor de pecado? Y la respuesta es no. Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Pero no podemos entender y comprender las múltiples maneras en que Dios obra en su creación. El capítulo 3 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo del párrafo del decreto divino, en el párrafo 1 dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. ¿O acaso, mi amado hermano, mira el Calvario, mira el Gólgota? ¿Acaso eso no fue un crimen premeditado? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole. Jesús era el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios escogió realizarlo de esta manera a través de los actos malévolos de los hombres, a través de manos de pecadores, llevando un crimen atroz contra el cielo mismo. Pero mis hermanos, en medio de este mundo donde el pecado abunda, el Señor tiene medios secundarios para cumplir un propósito mayor. Todo comienza en Dios y por eso toda nuestra teología y todos nuestros estudios se centran en Dios, no en el hombre, en Dios. Es por eso que un teólogo que ya partió a la presencia del Señor, R.C. Sproul, decía que la doctrina de Dios, la teología propia, el nombre de Dios, la Trinidad de Dios, los atributos de Dios, la existencia de Dios, todo lo que tiene que ver con el tema de la doctrina de Dios, es el centro mismo de la teología. Es el lente por el cual nosotros vemos todas las demás doctrinas. Y es que José tiene una comprensión madura y profunda de la vida porque ve a Dios en todo y cómo Dios se relaciona con su vida. Y déjame decirte que esta también es tu mayor necesidad hoy, porque para poder ver cuál es tu mayor necesidad debes tener una comprensión correcta de quién es Dios. No se trata solamente de tener una comprensión correcta de quién es Dios para entender la cultura y la historia, aunque es importante. Tu mayor necesidad es conocer a Dios. Un libro clásico que probablemente muchos aquí ya hemos leído es El conocimiento del Dios Santo. Y en ese libro, Tozer dice, dime si esa persona conoce verdaderamente a Dios o de qué manera conoce a Dios y yo te diré cómo esa persona reacciona ante los distintos problemas que se le enfrenten en la vida. Y eso es totalmente cierto. Por eso es que José no está amargado con sus hermanos, José no está amargado con la vida. José ha entendido que es Dios quien lo envió a Egipto. Versículo 6 y versículo 7. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Muchísima gente habría muerto si no es por la presencia de José en Egipto. Dios utilizó todas estas cosas, la venta de José a los ismaelitas y todos esos demás episodios en la vida de José para proveer un salvador para el pueblo de aquella hambruna que se acercaba. En el versículo 7 se repite lo que hay en el versículo 5. José está reforzando una vez más el tema central de las Escrituras: para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José, mis hermanos, no solamente fue enviado por Dios para preservar la vida de los egipcios, acumulando suficiente comida para la vida, sino que también fue enviado a Egipto para preservar la vida de sus hermanos y para preservar la vida del patriarca Jacob. Y cuando el texto dice para preservaros posteridad sobre la tierra, está haciendo referencia a la nación de Israel, porque de la nación de Israel vendría nuestro Señor Jesucristo. Se empieza a expandir el lente más, el texto ya nos empieza a dar más luz. José ha comprendido que en medio de la catástrofe del mundo, la caída, en medio del diluvio universal, en medio de la idolatría y el paganismo de las naciones, Dios ha guardado un pueblo para sí, de la descendencia de Abraham e Isaac. José no solamente está interesado en su futuro y el de sus hijos, sino en el de toda su familia, la familia del pacto, el pueblo de Israel. ¿No es acaso esta la providencia de Dios? Mira la pregunta 27 del Catecismo de Heidelberg, cómo lo responde. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera
que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Y Piper, en su libro Providencia, dice: cada pequeña burbuja que estalla en la espuma de una bebida gaseosa recién servida, cada mota de polvo flotante que solo puedes ver en el rayo de luz de la habitación a primera hora de la mañana, cada punta de cada tallo de cereal que se extiende por las interminables llanuras, todos ellos, con todos sus mínimos movimientos, son gobernados específicamente por Dios. José entiende entonces la bondad de Dios. ¿Y por qué le tiene en Egipto? ¿Por qué sostuvo con vida a José? Para que las promesas que le fueron dadas a Abraham pudieran cumplirse. Él entendió que Dios fue quien le envió a través del acto malévolo, mis hermanos, de su familia misma. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José vuelve a decir: no fueron ustedes, es José quien me envió, es Dios quien me envió a Egipto, perdón. Pero él ahora, en este texto, en este versículo, dice: lo envió para una labor. Y da 3 posiciones de autoridad en las cuales José se encontraba. Dice el texto: padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y note que el texto, mis hermanos, no está centrado en José, está centrado en Dios. José no está alardeando de él mismo, de los privilegios que tiene en Egipto. José está alardeando es de Dios. Y es que sea cual sea el éxito que nosotros tengamos, sea cual sea la promoción que hayas tenido, en realidad no eres tú, sino Dios. Es Dios quien por su mano soberana ha elegido recogerte, promoverte y ponerte en el lugar donde tú estás. Si tú alguna vez tienes la idea de que es por tu fuerza, de que es por tu brazo, estás acercándote cada vez más a la vara de la disciplina de un Padre amoroso que corrige con amor. Y ahí es donde está José, mis hermanos, y ahí es donde nos encontramos nosotros. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber quién es Dios, necesitamos entender y madurar y crecer en cómo el Señor obra de manera providencial en cada detalle de nuestras vidas. Versículo 9: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Mira que en este texto José está demostrando y muestra la preocupación y el sentido de urgencia que él tiene. Su padre está viejo, Jacob ya está viejo, canoso, y Jacob puede morir en cualquier momento, y por eso José exclama: daos prisa, id a mi padre. Y no sé usted, pero cuando yo preparaba este sermón, yo pensaba que habrá sido cuando los hermanos llegaron donde Jacob a decirle que José estaba vivo. Ya no podían decir mentiras, tenían que hablar con la verdad. ¿Cómo habrá sido esa conversación entre estos hermanos y Jacob? Esta vez ya no podrían mentir a su padre. A estos hermanos les esperaba humillación, pero también ellos habían visto gracia y perdón. ¿Y cuál es la primera palabra que José dice? Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Mira lo que dice John Flavel en su libro El misterio de la providencia.
El que lee cuidadosamente la historia de la ascensión de José para ser señor de Egipto, puede contar en esa historia 12 actos extraordinarios o pasos de la providencia por los cuales ascendió a ese honor y autoridad. Pero si uno de ellos hubiera fallado, con toda probabilidad el evento también habría fracasado. Pero cada uno aconteció en su orden, manteniendo exactamente su propio tiempo y lugar. Y el texto sigue diciendo, versículo 10, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. ¿Qué era Gosén? Gosén era una tierra muy fértil en Egipto. Era una tierra que estaba cerca a Memphis, que es donde estaba la casa real, donde vivía José. A esa tierra era donde José quería llevar a toda su familia. Ese era el punto dulce, hablándolo geográficamente, de Egipto. Muchos comentaristas hablan de Gosén como el filete de Egipto. Y es que era una tierra especial y lo iba a hacer para ellos porque los egipcios despreciaban todo este tipo de trabajos de ganadería, de pastores. Ellos no se inmiscuían en este tipo de labores. Por ende, para el pueblo de Israel llegar a esta tierra era una gran bendición porque iban a estar en paz y no iban a tener ninguna comunión o relación o cercanía con todo este tipo de costumbres egipcias, paganas. E iban a poder conservar ellos sus costumbres. Y en esto, mis hermanos, José es un tipo de Cristo, porque Cristo fue exaltado a los más altos honores y poderes del cielo, y Cristo quiere que todos los suyos también estén con Él. Mira lo que Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y una vez reconciliados con nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Y así como José le dijo a sus hermanos que vivieran a vivir con Él, el Señor también Jesucristo nos llevará a vivir con Él, pero por la eternidad. Ahora nos envía a que vayamos a buscar a los nuestros, para regresar con todos los carros. El Señor Jesús nos ordena, como Mateo 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, para que después regresemos a estar con Él. Y el Señor Jesucristo en Juan 14 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y sigue el texto tan conocido: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así como José proveyó perfectamente, mis hermanos, para ese largo viaje de su familia de regreso a Egipto, el Señor Jesucristo también provee a los suyos y capacita a su iglesia en medio de este peregrinaje y de su vida cristiana. Versículo 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Padre, en otras palabras, así como tú me proveíste cuando yo era joven, chiquito, niño, yo ahora me encargaré de proveerte a ti. Los niños, cuando éramos niños, dependemos de nuestros padres, pero llega un punto en que nuestros padres, por múltiples razones, necesitan de la asistencia de sus hijos que ya están crecidos. Y José dice: allí te alimentaré, te cuidaré como tú una vez me cuidaste a mí. Yo quiero que pienses en lo difícil que esto podría ser para Jacob. Jacob se encuentra en Canaán. Ir para Egipto, viejo, trasladarse de un lugar a otro, es una situación bastante difícil. Pero si Jacob no se mueve, moriría de hambre. La situación estaba bien compleja. Y el versículo 12, José les dice: he aquí vuestros ojos ven,
y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. José lo que les está diciendo es: ustedes están viendo, yo soy José, su hermano. Y Benjamín lo usa como testigo. Que mi boca os habla, yo soy José. Hasta el momento no hemos escuchado una sola palabra de los hermanos. Todo el tiempo ha hablado José. Es que los hermanos siguen perplejos al ver a José. Piensan de pronto, como lo habíamos dicho, que José era un fantasma. Es que son casi 22 años en que no habían visto a su hermano. He aquí que vuestros ojos ven. David Burr dice: el énfasis sobre Benjamín, que en este texto se hable de Benjamín, quizás se deba a la siguiente consideración. Previendo que el mensaje pudiera resultar poco creíble a oídos de Jacob, José hace a Benjamín testigo especial de cuando ha ocurrido, de cuánto ha ocurrido, pues él merecería mayor credibilidad que los otros hijos. Versículo 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Vayan y díganle a mi padre toda mi gloria. Es lo que les está diciendo José. Y esa expresión gloria es una palabra que se utiliza continuamente en el Antiguo Testamento, de la raíz hebrea kabod, que significa más peso. Cuanto más pesaban los bienes, había más riqueza, más poder, más influencia. José tiene abundancia de bienes, tiene riquezas, tiene sirvientes, altas posiciones, tiene provisiones ilimitadas en Egipto. Vayan y cuéntenle a mi padre todo lo que tengo y tráiganlo. Para José, su padre, tenía la prioridad, porque él era el patriarca, porque él era el receptor de las promesas de Dios para su familia. Y mis hermanos, hay algo loable en esto que estamos viendo en la vida de José, porque esta preocupación de su padre terrenal debe ser también la preocupación de todo verdadero creyente, no solo de su padre, sino también de su madre. El quinto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Y nosotros podemos aprender de la honra a nuestros padres de nuestro mismo Señor Jesucristo cuando colgaba en la cruz. En Juan 16, 26, 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hasta el último aliento, el Señor Jesucristo cuidó a su madre. Y algunos de ustedes pueden haber sido criados en hogares incrédulos. Tal vez tus padres no fueron cristianos y no lo son. Algunos de ustedes han sufrido abusos en el hogar. Sin embargo, te tengo que decir, debes honrar a tu padre y a tu madre. Debes hacerlo. Si tus padres están vivos, yo te invito a que los llames. Yo te invito a que le visites. Yo te invito a que les muestres honor y respeto y amor, pero hazlo pronto. Hazlo pronto. Y finalmente, mis hermanos, el versículo 14 y el versículo 15 dicen: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Acá hay un llanto especial. En el versículo 14 se nos habla de un llanto especial entre José y Benjamín. Pero después el texto sigue diciendo que ahora él besa también a sus hermanos y llora con sus hermanos. No hemos visto ninguna amargura en José, hemos visto un amor incondicional. José ha entendido la providencia de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué razón él ha ido a parar a Egipto? En lugar de regañarlos o acusarlos, él los consuela, él los bendice, él los besa, llora con ellos. Y el texto finaliza diciendo
que sus hermanos hablaron con él. Ahora sí sus hermanos empezaron a hablar con él. José fue quien tomó la iniciativa en todo tiempo, pacificador, era quien se quería reconciliar con ellos. La Escritura no nos habla, mis hermanos, de cuál habrá sido esta conversación entre sus hermanos y José. No está escrito. Pero todo esto que hemos estudiado hoy tiene una respuesta para nosotros. José ha llegado a ser lo que es porque Dios está sentado en su trono y reina. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios es sabio, mis hermanos, y todas las obras de la providencia de Dios son perfectas y suceden también en el momento perfecto. Y Dios es amor y Dios se ha manifestado para llevar a cabo un bien mayor, preservar a ese remanente, que sobreviva a esa hambre, porque sería a través de este remanente que vendría el mayor hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, tomando forma corporal, nacido de una virgen, vendría a este mundo, Emanuel, Dios con nosotros, que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y todo esto necesario para preparar el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como muchos teólogos lo dicen, este es uno de muchos eslabones que encontramos en la revelación progresiva. Este es uno de muchos de ellos. Pero todos estos eslabones sostenidos por Dios. Porque si no fueran sostenidos por Dios, la cadena se rompería. Y esta revelación progresiva se evaporaría. Y la línea mesiánica sería destruida. Pero esa no es la verdad. José entendió que todo lo que había vivido era por designación divina. ¿Y esto no se relaciona acaso con tu vida? Porque es Dios quien te ha enviado a Decisión Jesús. Es por decisión divina que tú estás aquí. Razones y propósitos mucho mayores que nosotros no entendemos. Es más, mis hermanos, en las malas decisiones que muchas veces hemos tomado y en los caminos por los cuales hemos cruzado, Dios ha ido llevando a cabo el cumplimiento de sus planes para el bien de su iglesia. ¿Tú escuchas eso? Para el bien de su iglesia. Todo lo ha puesto bajo los pies de Cristo. Cristo tiene la autoridad sobre el mundo entero, Él gobierna el universo, pero en esas obras de la providencia que nosotros vemos en la creación, todas ellas giran en torno a un beneficio para el creyente, para el creyente. Mi amado hermano, hay veces vivimos la vida y caemos en el corre-corre de los días y se nos olvida hacer ciertos pares, detenernos y meditar en la mano providente de Dios. Hay ciertos detalles que después, en tu terquedad, dices, gloria a Dios. No te detienes, pero te voy a decir algo. Debemos ser mejores observadores de cómo Dios va obrando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque deleitarnos, ser observadores de la providencia de Dios, redunda en un deleite y gozo para el creyente. Redunda en un deleite y gozo. Cuando tú observas cómo Dios obra en la creación, tú debes deleitarte y gozarte. Clamaré al Dios Altísimo, dice el Salmo 57:2, al Dios que me favorece. Todo lo que hace, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Termino, mis hermanos, con esta expresión de John Flavel. Y tanto el beneficio y uso como el deleite y gozo que surgen de las observaciones de las providencias son excesivamente maravillosos. Esto será sin duda, escuche con atención, esto será sin duda una parte de nuestra afición en el cielo.
¿Usted recuerda cuando cantamos el himno? Entenderemos, no voy a cantar porque yo no canto mucho, pero el himno dice, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Y John Flavel dice, esto será sin duda una parte de nuestra afición en el cielo, considerar con gran deleite cómo los propósitos y métodos fueron colocados para llevarnos a ese celestial lugar. Y lo que será una parte de nuestra bienaventuranza en el cielo, dice John Flavel, puede ser bien adecuado para tener un excelente ingrediente de nuestro cielo sobre la tierra, aquí. Buscar deleite entre las debidas observaciones de la providencia es buscar agua en el océano, porque la providencia no tan solo proyecta llevarnos al cielo, sino que trae mucho del cielo a sus almas en el camino hacia allá.